Hola Mendelvan, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hablaré acerca de un proyecto que puede estar en curso y que próximamente pueda salir, y es que al parecer El Mentalista tendrá un remake pero en versión coreana. Así que hoy te platicaré todos los detalles sobre este remake. Tiger, burning bright, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? No es sorpresa que muchas series o películas tengan sus remakes con estilos diferentes, y eso se ha visto en muchas entregas, pues cada país o director le da su toque, pero respetando cierta historia o incluso cambiándola totalmente. Y esto le ocurrió al Mentalista, pues años atrás ya había escuchado sobre este tema, pero creí que era falso. El meterme a investigar, observé que puede ser más cierto que nunca, pues ya hay más información acerca de este proyecto e incluso ya se habló de los actores asiáticos que tomarían el papel de los protagonistas Patrick Jane y Teresa Lisbon, y esto significa que será un remake en K-drama. Esta definición se utiliza en los países asiáticos para referirse a las series, películas, videos, etc. Y claro, cada uno tiene su definición. K-drama, C-drama. La verdad no sé muy bien de este mundo, solo espero haberlo dicho bien. Regresando al tema, esta intención de regresar a la pantalla al Mentalista en versión coreana viene organizándose desde el 2017, según información del News 1, pero en 2020 y 2021 fue cuando se presentó sobre la mesa el probable elenco que conformaría este remake del Mentalista, lo que se puede ver que realmente hay intención de realizarla. Los actores asiáticos que ya recibieron ofertas, empezamos con quien interpretaría a Patrick Jane, y este estaría a cargo de Park Shi-hoo, el cual es un actor de 43 años, quien ya cuenta con un historial actoral, pues se informó por parte de sus representadores que en enero el actor recibió la oferta y está en negociación con la producción encargada. La actriz asiática que daría vida a nuestra querida jefa Teresa Lisbon estaría a cargo de Lee Si-jun, quien trabajaría junto a Park para darle la vida a este dúo, pues se informó que ya recibió la oferta y está en revisión por parte de sus representantes y ella. El Mentalista versión K-drama estará dirigida por Pyeon Min-sun, pero al momento no se ha mencionado alguna fecha de estreno o de canal. Esperemos que con el tiempo siga saliendo información. En dado caso que este remake salga a la luz, será interesante observar cómo será adaptada, pues vuelvo a repetir, no creo que sea totalmente igual, con los mismos capítulos. Considero que habrá muchos cambios y cabe esperar cómo mostrarán, por ejemplo, a Red Yeon y la Sociedad Blake, si será el mismo o tendrá otro nombre, pues actualmente no se han mencionado otros actores que vayan a interpretar, por ejemplo, a Cho, Grace o Rigsby, por lo que hay mucho que pensar sobre cómo será su historia en versión coreana. Algo que se puede rescatar es que la industria asiática tiene un buen nivel para crear grandes series o películas, y por lo menos a mí me suena interesante ver qué tipo de ambiente crean a esta nueva versión del Mentalista. Puede que las ideas fluyan y esta nueva adaptación tenga que ver mucho con el Mentalista americano o esté conectada, y puede que ahora la Sociedad Blake se haya alojado en alguna parte de Corea después de su desmantelamiento en California, y aparezca nuevamente Red Yeon o un aprendiz de este que esté recreando nuevamente a este asesino serial, y los nuevos actores coreanos se acerquen a Teresa Lisbon y a Patrick Jane para pedir información y apoyar en la investigación. Soñar no cuesta, aunque lo creo imposible. Son ideas algo locas de mi parte, pero puede ser muy buena. Solo cabe esperar la trama e historia de este nuevo proyecto. ¿Tú qué piensas, Mentalifan, sobre esta posible adaptación al Mentalista? Sabemos que cuando surgen estos remakes suelen cambiar ciertos aspectos, pues no considero que vayan a repetir toda la historia como tal,
pero solo cabe esperar más información y saber si seguirá o no el proyecto. Tal vez en este remake nos quiten muchas dudas que quedaron en El Mentalista norteamericano. No es difícil pensar que esta serie quiera dirigirse hacia estos nuevos proyectos, pues atrae a muchos jóvenes y eso se puede observar con la música asiática y muchas cosas más. Pero, ¿tú la verías, Mentally Fans? Déjame tus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Quiero comentarles que ya pueden ser miembros exclusivos del Mentalista. Solo con darle clic al botón unirse de la parte de arriba pueden acceder a beneficios. Hola, Patrick. Hola, ¿cómo estás? Cortés a pesar de todo. ¿Cuándo supiste? Me tuviste engañado durante mucho tiempo. Bien hecho. Por suerte, tengo un amigo en el FBI y te quedaste mudo. No tengo nada que decir. ¿En serio? ¿Nada? No necesito decirte vete al infierno, así que no. Como tú bien sabes, Patrick, no hay infierno. Cuando muera, no seré castigado. Tal si tú cambiaras de opinión. Si tú y yo fuéramos amigos, ¿imaginas la vida que podría seguir? Es un camino más alto, Patrick. Eres un loco, desgraciado. Como gustes. Lorelai, córtale 2 dedos. Perdóname.